la futura demanda. Toda esta información está en la página 29 del libro. Nosotros utilizamos, para aplicar para la fórmula de A, utilizamos esta fórmula que les estoy aquí explicando, y para B, esta siguiente fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio y les voy explicando paso a paso. Vean, tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice que según los datos del siguiente cuadro de históricos de ventas, entonces nos dan año 2004, 40 galones, 2005, 50 galones, 2006, 75 galones, 2007, 70 galones, hasta el 2012, 145 galones. Entonces siempre nos van a dar un tiempo, los años y una demanda, o una proyección de históricos de ventas, de producciones, de X cosas. Entonces, una típica pregunta de examen puede ser, definir utilizando el método de los mínimos cuadrados el pronóstico de la demanda para esta empresa para los próximos 3 años. Bueno, yo puse 3 años, pero pueden preguntar para el próximo año, 2 años. Lo importante aquí es determinar la función y ya aplicar la fórmula. Entonces, vean, yo les hice los pasos. El primer paso, vean en el cuadro donde les voy poniendo paso 1 y arriba les voy dibujando donde va el paso 1 para que vayan aprendiendo cómo se hace. Entonces, vean, paso 1, asignar los valores que nos den de históricos de demandas de venta de producción como referencias del valor Y. Porque recuerden que tenemos que, voy a regresarme para que, recuerden que tenemos que hacer esta fórmula. Tenemos que determinar esta función. Para determinar esta función vamos a tener que tener todos estos valores de x y de y, x al cuadrado y todo eso. Entonces para eso pues, vamos a hacer el siguiente cuadro. Entonces ustedes lo primero que hacen, el paso 1, es determinar todas las demandas que les están dando en el ejercicio, en el problema que les den, como ponerles el valor de y, porque esa es como la demanda. Tenemos los años. Entonces, el segundo paso es asignar valores a x de manera que la sumatoria de los valores de x nos den 0. Es la forma más fácil. Vean que les puse una nota, se pueden asignar valores arbitrarios a x y la sumatoria no va a dar 0, pero es como más difícil de resolver, se hace como más grande el problema. Entonces, digamos, cuando ustedes les dan este tipo de problemas, ustedes hacen un cuadrito, ponen x. Entonces lo que hacen es como buscar la mitad del promedio, digamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Entonces aproximadamente como en el dato 5 ponemos 0, entonces agarramos y ponemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, de manera que esa sumatoria nos va a dar 0. ¿Me entendieron esa parte? Eso es importante para la hora de asignar los posibles valores. Entonces, igual pueden poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso no es arbitrario. Eso no va a ser una forma más fácil de trabajarlo. Después vamos a sacar x por y. Ya todo esto es el paso 3. ¿Qué es lo que dice el paso 3? Vean que estos son los pasos a seguir para llegar a determinar la función. Entonces, el paso 3 es calcular los valores de x de x cuadrado y de y cuadrado a partir de los valores que asignamos a la variable x. Entonces, asignamos como valor x menos 4, ¿verdad? Entonces, x va a ser 40, que es y, por menos 4, entonces nos da ese 160, menos 160. Después, 50 por 3 menos 150, y ahí sucesivamente. Ya digamos, yo les hice las flechitas como para que sepan de dónde salen los datos en la primera. Ya en los otros sí ya los tiro directo porque si no es mucho retraso. El x al cuadrado muy fácil, es agarrar el resultado de x, que es menos 4, por menos 4 me da 16. Entonces ya ahí vienen, tiramos igual todos los datos. Esa es la famosa tabla que ustedes tienen que hacer, por así decirlo. Y el y al cuadrado, igual, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos el 40 por 40, me da 1600, y ahí igual sucesivamente en cada año. Entonces,
Como la fórmula trae muchas sumatorias, entonces cuando ya tienen todos estos valores, lo que hacen es tirar la sumatoria de todos estos valores. Entonces aquí está el total de la sumatoria de y, va a ser 775 de x0, de x por y 1070, de x al cuadrado 60 y de y al cuadrado 76.475. Ahora sí, ¿cuál es el paso 4? Aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula? La fórmula nos dice que f de x es igual a más b por la sustitución de la variable x. Entonces, tenemos que a es igual a la sumatoria de x al cuadrado por sumatoria de y al cuadrado, de y menos sumatoria de x por sumatoria de x ya dividido entre n es el número de datos, ¿verdad? Por sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x al cuadrado. Vean, aquí es muy importante, chiquillos, la aplicación de datos. O sea, ustedes tienen que estar muy seguros de dónde agarran los datos, porque a veces confunden, por ejemplo, aquí es la sumatoria de x, que si volvemos aquí, vemos que la sumatoria de x es 0, ¿verdad? Y esa sumatoria de x la elevamos al cuadrado. ¿Qué pasa? Que muchas veces pierden puntos porque en vez de hacer la sumatoria de x, vienen y me ponen el dato de sumatoria de x al cuadrado, 60. ¿Ya? Entonces, es muy importante que la fórmula la apliquen los datos que son sumatoria de x al cuadrado es 60, la sumatoria de y es 775, menos sumatoria de x es 0. ¿Ven? Es importante que del cuadro que ustedes hicieron, que corrían estos sumatorios, estos datos en rojo, son prácticamente los que hacen que nos salga esta fórmula. ¿Por qué puso x al cuadrado? ¿Qué decía de 60? El otro. Aquí es 60, aquí está. Vea, sumatoria x al cuadrado 60 y la sumatoria, ¿ves aquí? Y como es al cuadrado es 0 por 0. ¿Sabes cómo elevarlo? Ya, porque este es x al cuadrado en el cuadro, ¿ves? La sumatoria da 60. Esos son los típicos errores que los hacen perder puntos. Tienen que saber sustituir muy bien la fórmula, prácticamente es aplicar fórmula. ¿Vieron? Entonces, siempre les recomiendo que hagan primero todo así manual, en orden, el numerador y el denominador, y ya al final ya sacan. Entonces ya tenemos que el resultado de esto me da que A es igual a 86.11. Otro asunto, N. Recuerden siempre calcular bien el dato de N. Es la cantidad de datos de años que nos dan. Si me están diciendo que desde el 2004 hasta el 2012 me están dando 9 datos, entonces ya sabemos que N es igual a 9. Que a veces no calculan bien N. Por un dato que hagan mal, ya varía todo. Entonces ya prácticamente pierden el ejercicio y vean que no es tan complicado, es simplemente saber sustituir bien los datos. Después, bueno, ya sacamos de la misma forma, aplicamos la fórmula para B, entonces ya me dicen que B es igual a 1783. Entonces, ¿qué sucede? Ok, vamos con el paso 5 para llegar a sacar el método de mínimos cuadrados. A partir de los valores encontrados en A y B, o sea, A igual a 86.11, B igual a 17.83, vamos a sustituir la fórmula f de x igual a más b a la x, ¿verdad? Lo que sustituimos, asignando los valores de x correspondientes para los siguientes 3 años, que fue lo que nos pidieron. Entonces, ¿qué sucede? Vean qué fácil. Recuerden que en el primer cuadro habíamos dicho que habíamos puesto que para el 2010 x era 2, ¿verdad? 2011 x3, 2012 x4, de los que arbitrariamente pusimos al principio, vean. Estos, ¿los ven aquí? Ok. Entonces, perdón. Para calcular la proyección de los siguientes años, continuamos consecutivamente. Entonces, el 2013 vamos a ponerle 5. 2014 le ponemos 6, se los asignamos nosotros mismos. Y el 2015 le asignamos 7. ¿Ya? Entonces ya lo que hacemos es sustituir todos los valores que tenemos. Entonces, digamos, la demanda para los próximos 3 años va a ser, si sabemos que el 2013 X es 5,
Entonces, f de 2013, la función x 2013 va a ser igual a, sustituimos a, que es 86.5, más b, que es 17.83, y la variable x, que en este caso va a ser este 5, ven, yo les puse las flechitas para que se guíen. Y ya el resultado es 175.26, ese va a ser el primer año, pero nos están pidiendo para hasta el año 3, entonces 2014 es 6, entonces la función 2014 va a ser igual a la sustitución, entonces x lo sustituimos por 6, respetamos siempre igual a y b, ya nos da 193.04, y así consecutivamente. Entonces, ¿qué pasa? Si en un examen le dicen, hagan la proyección a dentro de 3 años, entonces ya ustedes saben, no necesariamente van a tener que hacer todo el 2013-2014, sino que se van directo a la variable del 2015, que es 7, y tiran la fórmula y ya les dio el resultado. Entonces, eso es lo que llamamos la demanda futura, o sea, ya la proyectamos por mínimos cuadrados. ¿Hasta ahí vamos bien, sí? Ok, entonces, el modelo de regresión, al ser un método estadístico, permite determinar el nivel de precisión y confiabilidad de los datos. Para eso utilizamos el coeficiente de correlación. Eso lo ven en la página 22 del libro. Entonces, el coeficiente de correlación lo que nos mide es el grado de correlación que existe entre la variable x, que es el tiempo, y la variable y, que es la demanda. Entonces, para valores mayores a 0 nos van a indicar un comportamiento altamente relacionado y confiabilidad en la línea de regresión. Y valores menores a 0 indican que la línea de regresión es inversa y no es muy confiable. Entonces, en un examen perfectamente les pueden decir cómo está el nivel de confianza de esa línea. Entonces, para eso ustedes lo que determinan es el coeficiente de correlación. Para eso aplicamos esta fórmula. Entonces, para desarrollar esta fórmula, cuando les dan a ustedes fórmulas así como tan compuestos, por así decirlo, tienen que hacer cuadros. Es importante que ustedes aprendan a hacer los cuadros a partir de los datos que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen los datos ya de X y de Y, ¿verdad? De lo que hicieron hasta el 2015, que fue lo que proyectaron. La fórmula me dice que es la sumatoria de xy menos x media. Cuando ven una x con una rayita arriba es la media de x. Entonces, para sacar estos datos hay que ir despacio. Vean, lo primero que tenemos que hacer, como nos están pidiendo medios, es primero sacar las medias de esos datos. Entonces, recordemos que para sacar la media de un dato es primero sumar todos los xy. Cuando hablan de xy es como cada dato, por así decirlo, digamos, el xy del 2005 es menos 3, el xy del 2006 menos 2, ¿me explico? Entonces, toda la sumatoria de esos xy me va a dar 18. ¿Por qué? Porque ya yo agarré y sumé todo esto y me da 18. Después, todas las demandas las agarramos y las sumamos, me da 1354. Para sacar la media de esos valores, la media consiste, aquí se los puse, la media es igual a la sumatoria de los valores dividido entre n es la cantidad de datos. Entonces, si me están dando datos desde 2014 hasta 2015, es igual a 12 datos. Entonces, la media, la media de x va a ser igual a 18, o sea, la sumatoria de x, la ven aquí, dividido entre 12, que n es igual a 12. Y la media de y va a ser igual a estos 1354.57, que es toda esta sumatoria de y, dividido entre 12, que son los datos de 12. Ese dato me da 112.86. Entonces ya ustedes tienen los valores de la media. Ahora sí, ¿por qué ocupamos eso? Porque me están pidiendo desarrollar la fórmula en donde dicen que una parte es xy menos x medio. Entonces, ¿en qué consiste eso? Eso consiste en agarrar y decir, ok, el xy de 2004 es menos 4, menos la media. ¿Cuál es la media de x? 1.5. Entonces, menos 4 menos 1.5 me da menos 5.5.
¿Ya vieron de dónde salió esa verdad? El menos 5.5, perdón, era de... Este dato es del 2004. Es que yo ¿cómo te explico? Más bien aquí debía haberles puesto 2004, se me olvidó y ya no puedo. Pero esto es esto, me explico. Es que es para que a mí la computadora me pudiera hacer las sumatorias, porque es que yo se los explico aquí como en un cuadro para que lo vean. Este menos 5 es este mismo. No, me refiero al menos, perdón, al 1,5. El 1,5, vea la fórmula, vea que, el coeficiente de correlación, la fórmula me dice que es la sumatoria de paréntesis, x y menos x medio, o sea, yo necesito este dato. Entonces, para lograr, es una sumatoria de todos esos x y. Entonces, lo que vamos a hacer es ir sacando este pedacito de fórmula. Ya estamos como agarrando la fórmula y la estamos partiendo en partes para tener los datos y ya al final hacerla toda. Entonces, este XY menos X menos la media de X equivale menos 4 es este XY del 2004. Y la media de X ya sabemos que es 1.5. Eso va a ser fijo. Digamos, aquí, digamos, en el del 2005, el XY va a ser igual menos 3 menos igual 1.5. Entonces, menos 3 menos 1.5 que es la media me da menos 4.5. Y ahí ya por eso les puse para que vieran de dónde venían los datos. O sea, este menos 4 viene de este X. ¿Ya? ¿Quedó bien? Esa parte sí. ¿Segura? Estoy un poquito enredada. Yo entiendo que sale, digamos, de la sumatoria de los X, pero en la media en sí, digamos, no se ve la diferencia. No, la media de un valor es agarrar, la media es sumatoria de todos los valores dividido entre n, o sea, aquí se los puse, aquí yo se los escribí para que les quede, esa es la media, de ahí sale. ¿Ok? Entonces aquí se los escribí. Ahora sí, ok. Por eso les puse aquí, es que tal vez no se ve el cuadrito. Ok, entonces ya, ahí ya yo saco todos los datos. Ahora nos piden otro pedazo de fórmula, si ustedes lo ven aquí dice xy menos la media al cuadrado. Entonces eso es muy sencillo, cuando vean eso no se enreden, simplemente analicen datos. Es agarrar este dato que estamos agarrando y multiplicarlo otra vez. Entonces es menos 5 por menos 5.5 por menos 5.5 igual 30.25. Sí, porque en un pedazo de fórmula vamos a ocupar ese dato. Entonces es más fácil como hacer un cuadro y ir sacando por pedacitos, ¿ya? Entonces, de ahí sacamos, entonces, vean, 4.5 al cuadrado, 20.25. Como le vamos al cuadrado, ya todo queda positivo. Después nos están pidiendo, ven, aquí hay otro pedazo de fórmula que dice y menos la media de y. Entonces, volvemos a sustituir, vean, el y del 2004 es 40, se los marqué aquí en esta flecha verde para que vean de dónde sale este 40. Menos la media de y. ¿Cuál es la media? Aquí la tenemos, 112.86. Igual 72.86 y igual lo aplican para todos los demás datos. Hay otro pedazo de fórmula que piden igual, el y menos la media de y al cuadrado, entonces es volver a multiplicar este resultado que tenemos aquí, volverlo a multiplicar. ¿Ven por qué es tan importante hacer los cuadritos? Porque vamos tirando los datos, es más fácil. Entonces ya 72.86 por 72.86 me da 5.308. Y después hay otra fórmula que es esta multiplicación. Vean este numerador, porque vean que nos están pidiendo la sumatoria de este paréntesis junto a este paréntesis, o sea, la sumatoria va a ser aquí. Entonces, lo que hacemos es agarrar y de una vez aprovechar y hacer otro cuadrito y hacer esta multiplicación. Entonces, xy menos medio son estos menos 5.5, ¿lo ven? Y y menos media de y son estos 72.86, me da este dato. Y eso lo
tiro a todos estos cuadros, o sea, a los diferentes X, ¿sí? Entonces, al final tiramos la sumatoria de todo, porque la fórmula es aplicar sumatoria. Entonces, lo que hacen al final es sumar todo. ¿Hasta ahí van bien? Ok, entonces, ¿qué hacemos? Aplicar ya, teniendo estos datos, aplicar la fórmula. Veamos. Tenemos que X y menos Y, estos ya son aparte de las sumatorias, ¿verdad? Aquí debía haber puesto la fórmula que era con. Ven, estos datos amarillos, que son las sumatorias, para que no haya enredo, son estos mismos que yo copié aquí, para que vean de dónde sale la fórmula. Entonces, vean, la fórmula es pura sustitución de datos. Entonces, tenemos que la sumatoria de X y menos medio es este valor, 1428, aquí se los puse. Dividido entre la raíz, bueno, esa raíz me quedó un poco pequeña, pero sí se entiende que es raíz, de la sumatoria de X y media elevada al cuadrado, es 143, ¿la ven? Por este otro dato, la sumatoria de Y media al cuadrado 36 es este dato. Entonces, todo este dato me da esta raíz, me da 0.62, o sea, me da arriba de 0, quiere decir que la línea sí es confiable. Entonces, indica que la línea de regresión es confiable por ser mayor a 0. Para eso es que se usa el cálculo del coeficiente de correlación. ¿Quedaron bien ahora en sí? ¿Vieron lo importante de las tablas y del orden que hay que llevar? Porque realmente no es tan complicado, porque es después es agarrar y multiplicar dato por dato y ir sacando las diferentes líneas. Pero sí el orden de estos datos es lo que hace que los resultados sean. Es puro aplicar fórmulas. Ok, sigamos con otros temas. Ahora vienen los tipos de modelos de pronósticos. Está el promedio simple, tenemos el promedio móvil ponderado, suavización exponencial simple, error medio absoluto, el método de la suma de cuadrados, el error de la media. O sea, tenemos diferentes formas de pronosticar. Lo importante es determinar el error más pequeño. Entre más pequeño sea el error, es más confiable el dato. Entonces, a ustedes les pueden dar una lista de datos saquen el promedio móvil, saquen el promedio ponderado, y determinen cuál es el más confiable. El más confiable va a ser el que el error sea más pequeño. Entonces, les voy a ir explicando cómo se saca cada promedio paso a paso, porque ya ustedes, sabiendo cómo sacan cada promedio, ya pueden hacer cualquier tipo de ejercicio. Ok, ¿qué es el promedio simple? El promedio simple es un promedio de la demanda que se ha tenido en el pasado con el objetivo de hacer una proyección a futuro. Entonces, para utilizar el promedio simple sumamos todas las demandas históricas que nos den, o las ventas históricas que nos den, y las dividimos entre los datos que nos den. Es súper fácil. Entonces, un ejemplo de promedio simple. Tenemos la demanda semestral de papas, la empresa Los Comelones. Entonces, dice que en junio 960 kilos fue la demanda, en julio 750, en agosto 870, en septiembre 960, en octubre 880 y en noviembre 950. Entonces me preguntan, ¿cuál es la demanda esperada para el mes de diciembre utilizando el método de promedio simple? Igual me podrían preguntar, y aquí se los voy a traer, se los voy a venir desarrollando, ¿cuál es la demanda en diciembre por el otro método, por promedio ponderado, por suavización? O sea, son diferentes métodos. Lo importante es saber cómo hacemos cada método, ¿ok? Entonces, el promedio simple va a ser la sumatoria de todas las demandas históricas, o sea, todos los datos que nos dieron, dividido entre la cantidad de datos, 6, porque fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es muy sencillo, es igual que sacar una media, el promedio simple. Entonces me da 895. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Para diciembre se espera consumir 895 kilos. Eso es por promedio simple. Ahora vamos por promedio móvil. El modelo de pronósticos del promedio, el promedio móvil es el modelo pronóstico donde se obtienen valores promedio, los datos históricos más significativos o representativos del fenómeno que se analizan en función del tiempo. Entonces vamos con un ejemplo para que lo entiendan mejor.
Utilizando los datos de la tabla 1, determine la cantidad de kilos de papa que se esperan consumir en diciembre utilizando el modelo de promedio móvil en periodos trimestrales. Siempre que nos dan un promedio móvil, casi siempre nos dicen tírelo a 3 meses o a 2 meses, porque entonces se le empieza a dar como más fuerza a los datos más recientes, fuerza no más peso se podría decir. Entonces vean, ¿cómo se saca? Como me dijeron que a partir de los datos trimestrales sacáramos diciembre, entonces tenemos que 950, o sea, el último trimestre fue, en este caso, la producción de noviembre, la demanda de noviembre, de octubre y de septiembre, ¿verdad? Entonces, por promedio móvil, lo que hacemos es sumar los 950 más 880 más 960 y lo dividimos entre 3. ¿Por qué lo dividimos en 3? Porque nos están pidiendo periodos trimestrales. Si nos hubieran dicho, calcúlelo en un promedio bimestral, entonces simplemente agarramos solo 950 más 880, lo dividimos entre 2 y ya nos da lo que es diciembre. Ya vieron cómo es la parte de promedio móvil, cómo se saca el cálculo. Ahora viene lo que llamamos entonces, bueno, entonces ya, y vean cómo varían los datos. Vean que por promedio simple, la demanda es 895. Por promedio móvil es 930. O sea, van a ir cambiando. Al final a estos datos lo que uno hace es sacarle el error y el error mínimo, ahí es donde uno sabe dónde está la mayor confiabilidad de datos. Eso lo hacemos, vamos por pasos, ahorita llegamos a este punto. Ahora sí viene la explicación de lo que es el promedio móvil ponderado. Es el modelo de pronósticos donde se pondera o se facilita un peso o significancia mayor o menor a ciertos valores históricos de la demanda, donde el total de la suma de los factores de ponderación debe ser igual a la unidad. Eso sí es muy importante. Cuando ponderamos nos van a dar nos pueden decir, aplique un valor al dato más reciente de 3, al siguiente dato 2, al siguiente 1, pero esa sumatoria al final tiene que equivaler a un 100%, que es una unidad. Vamos a verlo en un ejemplo. Ejemplo de promedio móvil ponderado. Utilizando los datos de la tabla 1, determine la cantidad de kilos de papas que se esperan consumir en el mes de diciembre, utilizando el promedio de móvil ponderado en periodos trimestrales. Entonces, van a determinarnos los siguientes pesos. Cuando nosotros trabajamos con promedio móvil ponderado, siempre nos van a dar un peso. O sea, en el problema nos van a tener que asignar un peso. En este caso, yo les estoy asignando un peso del 0.40 o un 40% para el mes más reciente, mes de noviembre, de 0.35 un 35% para el mes de octubre y 0.25 para el mes de septiembre. Toda esa sumatoria me da un 100%. Entonces, ¿qué pasa? Que al final en el cuadro, para uno sacar el valor de diciembre, recuerden que lo tiramos a periodos trimestrales, que eso también son datos que uno tiene que dar en un ejercicio. Entonces, ¿qué hace? Uno les asigna un peso, el peso más fuerte para el dato más reciente. El dato más reciente es noviembre, ¿verdad? Entonces, vean que yo se los hice en colores para que sepan de dónde salen los datos. La demanda de 950 la vamos a multiplicar por el peso que nos dieron. Yo les di .40, otra persona les puede poner 5 o 6, ¿me explico? O sea, el peso es indiferente, es el peso que asigne en el problema. Entonces, yo les di un .40, entonces, para el dato más reciente. Después, el siguiente dato yo les dije que el peso iba a ser de .35, entonces lo que hacen es agarrar y sumar la demanda multiplicada por el peso al que se va a asignar, ¿me explico? Y el tercer peso, que ya no es tanto, .25, les asigné yo, entonces lo multiplica la demanda por ese peso. Entonces, primero calculan estos datos y todo esto lo suman. Y al sumarlo me da 928, entonces ya eso es como la demanda por promedio móvil ponderado.
Es una asignación de pesos que se les da por valores. Los más recientes tienen más peso siempre que los más antiguos y al final eso nos tira el dato final, que es 928. Esto es utilizando promedio móvil ponderado. O sea, eso es para que ustedes aprendan que tienen que saber hacer los diferentes tipos de pronósticos, ¿ok? Ahora viene el modelo de suavización exponencial. El modelo de suavización exponencial utiliza la siguiente fórmula. Son promedios móviles donde se usan valores de ponderación que le dan mayor peso al valor más reciente del histórico, con el objeto de ajustar el pronóstico a lo que expresan los datos más nuevos, suavizándolos de manera exponencial. Entonces, el pronóstico en el periodo T va a ser igual al pronóstico en el periodo anterior, más una constante suavización, o sea, un alfa, que eso siempre se les da, y una demanda en el periodo anterior. Con respecto a las alfas, hay diferentes tipos de alfa, casi siempre se utilizan las de 0.4, 0.5, o sea, el alfa sin un problema siempre se les tiene que dar, para que ustedes puedan determinar utilizando suavización exponencial. Entonces vamos con un ejemplo. Determine la cantidad de kilos de papa que se esperan consumir en el mes de diciembre utilizando el modelo de suavización exponencial, donde se considera una demanda con un alfa de 0.5 iniciando con un valor inicial de 960 kilos. Entonces siempre vamos a iniciar con un pronóstico de demanda. O sea, en un problema siempre tenemos que darles un pronóstico por la fórmula que utilizamos. ¿Ven? Que siempre va a ocupar uno saber el pronóstico inicial y siempre van a tener que saber cuál es el alfa. Entonces lo que hacen es aplicar esta fórmula. Entonces, para saber cuál es la demanda de diciembre, es muy sencillo, vean. Yo se los puse en rojo, vean los colores, es importante que se guíen por los colores. El pronóstico de diciembre, que es el que queremos, va a ser igual al pronóstico inicial, que son estos 960, los ven aquí en el cálculo, más el alfa que me dijeron que es 0.5. Entre paréntesis, la demanda anterior, en este caso era la de noviembre, se la puse en verde, menos otra vez el pronóstico anterior, que es el que les dimos, el inicial. Entonces, aplicando esa fórmula, me da, por suavización exponencial, lo que sería diciembre. Es aplicar la fórmula. Entonces, es importante que se aprendan eso, porque estos datos son los que les ayudan después a saber sacar error. Vean, aquí les puse nota, guiarse por los colores, como para que sepan de dónde sale cada dato. Ahora sí, viene la parte de determinar los errores en los pronósticos. Los pronósticos anteriores se pueden evaluar con otros modelos para determinar el grado de error en que se está incurriendo el pronosticado. Para medir el grado de error se utiliza el método del error medio absoluto y el método de la suma de cuadrados del error medio. Entre más bajo sea el error del pronóstico, más fiabilidad habrá y será el modelo que contiene menos error. Entonces les voy a poner un ejemplo de cómo calcular el error medio absoluto. Utilizando los datos de la siguiente tabla, donde se utilizó el modelo de suavización exponencial, determinen la desviación absoluta media e indiquen el grado de error del modelo. Entonces, aquí yo estoy diciéndoles que estos son los datos del modelo exponencial, modelo por suavización exponencial. Recuerden que ya vieron todos los diferentes modelos. ¿Qué es lo que sucede? Que ustedes después tienen que aprender a hacer cuadros en donde cada modelo, de modelo por simple, modelo por promedio móvil, cualquier modelo que utilicen, van a poder sacar el error de esta forma. Digamos, estos son los datos en un modelo de suavización exponencial, pero ustedes pueden tener aquí después datos del modelo simple o datos del modelo ponderado. Ya ustedes cambian los datos, lo importante es que aprendan a sacar el error en sí, porque al final lo que hacen es comparar todos los errores y el menor error es el dato más confiable. Entonces, yo les di este ejemplo en donde les puse que según este pronóstico de demandas, ¿verdad?
por suavización exponencial, es este modelo. Entonces, para sacar el error, lo primero que hacemos es sumar todas las demandas de los datos reales que nos están dando. ¿Ven? La sumatoria me dio 5.360. Después vienen y suman todos los datos del modelo que ustedes estén aplicando. En este caso yo en el ejemplo les puse un modelo de suavización exponencial, pero pueden los pueden poner a hacer una comparación de modelos. ¿Me explico? Entonces ustedes, todo lo que vimos anterior, vean, este dato es porque yo agarré y dije, ok, esta es la sumatoria de mi modelo de suavización exponencial, pero ustedes perfectamente pueden hacer la sumatoria de cualquiera de todos los modelos que vimos. En este caso, por ejemplo, vean el de promedio móvil ponderado. Todos estos datos que tienen ustedes aquí que aplicar, entonces lo que hacen es sumarlos. ¿Ya? O sea, es como la aplicación. Yo es que se los di por separado, pero al final pueden juntar todos los modelos para después determinar el error de todos. ¿Ya? Entonces, aquí sumamos todos estos datos y me dio 5.341.86. Digo, perdón, 41.88. Después de que ya tenemos toda la sumatoria de todos los datos de los distintos modelos, ¿verdad? Lo que hacemos es sacar un promedio tanto de los datos de las demandas reales como de los diferentes modelos que sacamos. Entonces, en este caso, como eran 6 datos, entonces acuérdense que para sacar promedios es la sumatoria, o sea, el total que me dio, los 5.370 dividido entre 6, que es la cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, aquí me dio 895. En el modelo que utilicé, o sea, el que apliqué, en este caso fue el de suavización exponencial, me dio 890.31. Ahora, ¿cuál es la fórmula de sacar el error? Muy fácil. El error va a ser igual al promedio de datos real menos el promedio de datos del modelo. O sea, a los 895, ven estos 895 de los datos reales, le restamos el promedio de los datos del modelo que estemos utilizando. En este caso es el modelo de suavización exponencial, que son 890.31. Entonces, este error de modelo me dio 4.69. Y así es como sacamos el error. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes en los diferentes modelos que apliquen, al final tiran todas las sumatorias, sacan todos los promedios, como los cuadros que hacemos, y al final el error más pequeño va a ser el dato más confiable. Recuerden, esa es la clave que tienen que recordar. Entonces, conclusiones de los modelos de pronósticos. Para determinar el porcentaje de error de los pronósticos de varios, determinar el porcentaje de error de los pronósticos de varios modelos ayuda a elegir cuál es el modelo más confiable a seguir. Y entre menor sea el porcentaje de error de los pronósticos, más confiable va a ser el modelo de pronósticos que utilizamos. ¿Ya? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que saber determinar cada modelo por separado, que les enseñé, y sumar todos los modelos que ustedes aprendieron, sumar al final todas las variables, calcular el error y el error menor, ese es el dato más confiable. Entonces, al final, una pregunta de examen puede ser, por ejemplo, determinen a partir de los datos que se dan de demanda de un cuadro X, determine con todos los modelos, modelo promedio, ponderado, por suavización, determine cuál es el más confiable. Entonces lo que hacen es sacar el error de todos y el menor error va a ser el modelo más confiable. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con la parte de fiabilidad técnica. Acuérdense que el estudio técnico lo importante es calcular el monto de las inversiones, todo lo que es la parte de equipos, de instalaciones, de ubicación, dónde vamos a poner una planta, porque hay que medir tanto factores subjetivos como objetivos. Entonces, factores como, bueno, ahí les puse tamaño, demanda, permiso, o sea, todas esas variables, todos son variables que hay que medir a la hora de saber la ubicación y dónde poner un proyecto para al final determinar si es viable o no. Entonces, vamos a hacer un ejercicio
que es uno que está en la guía de estudio, el ejercicio 5, el capítulo 2, el de la página 60. Voy a hacérselos bien explicados para que vean de dónde salen los datos. Es un ejercicio de localización. O sea, muchas veces cuando uno tiene un proyecto, uno tiene que determinar dónde vamos a ubicar el proyecto. Pero para determinar dónde vamos a ubicarlo, hay que analizar todos los factores que hay en el entorno. O sea, no puedo, por ejemplo, si tengo una exportadora como Intel, que prácticamente necesita estar tan cerca del aeropuerto, porque prácticamente tienen recursos cerca del aeropuerto como el transporte, tienen toda la infraestructura de materias primas muy cerca del Valle Central, el recurso humano, o sea, gente capacitada que sabe ingeniería industrial, ingeniería electrónica, todo este tipo de gente está aquí. Entonces, por eso es que ellos se pusieron ahí, tan cerca del aeropuerto. Si ellos van, por ejemplo, a instalarse a Limón, ya pierden, por así decirlo, el porcentaje de factores, no sé cómo explicarlo, los factores van a bajar, porque entonces ya hay mucha distancia del aeropuerto a Limón, de la gente, hay que trasladarla hasta Limón porque allá no hay suficiente gente capacitada. Entonces, este tipo de problemas es lo que vamos a analizar ahora, ya con este ejercicio. Vean, el ejercicio 5 dice: la empresa El Colono S.A. está realizando un estudio para determinar cuál es el mejor sitio para desarrollar un nuevo proyecto de inversión. Con este fin, he recabado información sobre 3 posibles lugares para ubicarlos, lo cual se presenta en el cuadro siguiente. Entonces, según el estudio, nos dicen que en Alajuela el costo anual en mano de obra va a ser de 30 millones, en materiales 38, bueno, ahí nos dan unos datos, ¿verdad? Después dice: además se estima que hay 3 factores críticos de difícil cuantificación, los cuales deben tomarse en consideración: el clima, la disponibilidad de agua y la disponibilidad de servicios, comunicaciones, energía, etc. Al comparar los 3 factores, se considera que el clima es más importante, mientras que los otros 2 tienen una importancia similar entre ellos. Al analizarlos en cada localización, se concluye lo siguiente: el clima es más determinante para C, o sea, C descartado, que para A o B, o sea, que para Alajuela o Punta Arenas, para que sepan determinar. Sin embargo, para B, o sea, para Punta Arenas, es más importante que para Alajuela. La disponibilidad de agua es más crítica en Alajuela que en Punta Arenas y Cartago. Entre estas 2 últimas localizaciones, o sea, las 2 últimas son Punta Arenas y Cartago, se considera que este factor de igual grado de importancia. Después dicen que la disponibilidad de servicios tiene mayor relevancia en la localización B, recuerden que es Punta Arenas, que en A, o sea, Alajuela, aunque es similar entre B y C, o sea, es similar entre Punta Arenas y Cartago. Los factores objetivos tienen una importancia relativa de 3 veces la de los factores subjetivos. ¿En cuál lugar se debería desarrollar el nuevo proyecto de la empresa El Colono? Justifique ampliamente su respuesta. Esa es una típica pregunta exacta. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Este ejercicio realmente tienen que ponerle mucha atención. He utilizado también así como colores y cositas como para que vayan entendiendo cómo es la situación. Les voy a explicar brevemente cómo es. Cuando dan ejercicios de determinar el mejor lugar para ubicar una planta, se deben sumar los factores objetivos y subjetivos y determinar el mayor porcentaje de habilidad. ¿Cuáles son los factores objetivos? Los factores objetivos es materiales, mano de obra, transporte. En otras palabras, todo este cuadro que nos están dando aquí sobre costos de mano de obra, materiales y transportes y otros, esos son los factores objetivos, ¿ok? O sea, hay que saber identificar. ¿Cuáles son los factores subjetivos? Los factores subjetivos son clima, agua y servicios. O sea, todas estas puertas de relevancia, de que A es más crítico que B en agua y todo eso es la parte objetiva. Entonces, todo eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, es importante que sepan determinar cuáles son los objetivos y cuáles son los subjetivos. Es como el primer paso que tienen que
entender. Entonces, hay una parte muy importante del problema en donde nos dicen, vean, ojo, los factores objetivos tienen una importancia relativa de 3 veces la de los factores subjetivos. O sea, eso es importantísimo. Lo que nos quiere decir es que al final, cuando sumemos todos los factores, son 3 veces más fuertes en peso los factores de costos de mano de obra, materiales, transporte, que lo que es clima y servicios. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ir desarrollando paso a paso el ejercicio. Vean. Para la forma de calcular los factores objetivos, o sea, mano de obra, materiales, transportes y otros, van a utilizar esta fórmula. Esta fórmula es, recuerden que esto es como un complemento del material que tienen en la guía de estudio, es el ejercicio de la guía de estudio, pero se los estoy dando así como bien desglosados de dónde sale cada dato, ¿ok? Vean, para sacar esta fórmula utilizamos los factores objetivos, van a ser igual a 1 entre el costo total de cada factor, que va siendo el costo total inverso, por así decirlo, dividido entre la sumatoria entre 1 entre el costo total de cada factor. O sea, esa es una fórmula. Entonces, como tenemos que usar esa fórmula, hay que desarrollar el costo total por factor. Para hacer eso, lo que hacen es agarrar los datos que nos dan. Vean, estos datos que tenemos son los mismos del dato inicial. Aquí está, vean. Alajuela, Punta Arenas, Cartago, mano de obra 30, 35, 28. O sea, este cuadro de datos que tenemos, recuerden que estamos solo en factores objetivos, vamos por partes, ¿verdad? Este cuadro son todos estos, este cuadro es el cuadro que les dan a ustedes. Ahora sí, para calcular prácticamente el total de los factores objetivos por provincia, por así decirlo, entonces, lo que hacen es sumar, primero, este es como el primer paso, suman en Alajuela lo que es mano de obra, materiales y transportes más otros, o sea, 30 más 38 más 15 más 25, entonces eso me va a dar el costo total de cada factor CTI, o sea, en este caso el de Alajuela es 108, que en la guía de estudio tiran directo al dato de 108, entonces como para que ya vean de dónde sale. En Punta Arenas me da 114 y en Cartago me da 103. Entonces ya saben, del cuadrito que les dan a ustedes, simplemente sumar. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora sí, como nos piden, perdón. Ahora, me están pidiendo 1 dividido, vean la fórmula de los factores objetivos, 1 dividido entre el costo total de cada factor, o sea, tenemos 108 que sabemos que es el costo total, pero tenemos que dividirlo, o sea, 1 dividido entre 108. Entonces, de ahí me sale el inverso, que es 0.093, que este dato se lo dan directo en la guía de estudio. Entonces, para que vean de dónde sale este dato, es de agarrar el 1 de esta fórmula, ven, este 1 es aquí, dividido entre 108 que está aquí, y me da este 0.93. Igual para Punta Arenas, igual para Cartago. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora sí, para el cálculo de la fórmula de los factores objetivos, me está diciendo, esto es 1 entre el costo total de cada factor dividido entre la sumatoria de 1 entre el costo total de cada factor. Entonces, volvemos a lo mismo, por eso es tan importante hacer los cuadritos. Ustedes agarran esta sumatoria, es este dato. ¿Cuál? Agarrar toda la suma de estos costos, es esta sumatoria, ¿la ven? Entonces, ¿qué pasa? 0.093, que es el de Alajuela, lo dividen entre la sumatoria, que es esta. Aquí les puse el color para que se guíen. Y ese es el resultado, que es el que sale en la guía, que es 34.45. ¿Quedaron bien en eso? Es aplicar la fórmula. Es igual que todos los cuadros que les he enseñado. Por eso les digo que es tan importante hacer cuadritos y sumatorias para abajo, porque es más fácil a la hora de aplicar los datos. Entonces, recuerden que la sumatoria se aplica porque la fórmula dice que tiene que aplicar la sumatoria del inverso, ¿ya? Entonces, al aplicar la fórmula, ya tienen el factor objetivo por lugar. Recuerden que es todo objetivo.
Entonces, de Alajuela tenemos que es 34.45. De Punta Arenas tenemos que es 32.63 y de Cartago tenemos que es 32.92 y ese total nos tiene que dar un 100%. ¿Ya? Ahora sí, ya sabemos por factores objetivos. Una pregunta de examen dijera, por factores objetivos determine dónde construye la planta. En este caso diríamos que serían Alajuela. Pero la pregunta que nos están haciendo es, ¿dónde vamos a construir? Determinando tanto factores objetivos como subjetivos. Entonces ahora vamos a analizar los subjetivos, ¿ok? Para poder evaluar al final cuál va a ser el lugar que vamos a elegir. Recuerden que por objetivos hubiéramos elegido Alajuela. Ahora vamos a ver al final qué vamos a elegir. Ahora sí, forma de calcular factores subjetivos: clima, agua, servicios. Recuerden que los subjetivos ya son lo que es clima, agua y servicios. Vamos a calificar cada factor subjetivo de 2 en 2, estableciendo 1 al que tenga mayor ventaja, 0 al que no la tenga, y 1 se le pone si son iguales. O sea, por ejemplo, si en Alajuela el agua es igual de determinante que Cartago, entonces se pone un 1, para que me entiendan. Vamos a ir explicando poquito a poco. Según los datos del ejercicio vamos a ir comparamos clima y agua. Entonces, vamos a hacer 3 tipos de comparación. La comparación 1 va a ser clima y agua. Vamos a comparar clima y servicio y agua y servicio. Aquí yo les estoy haciendo solo 3 comparaciones porque solo nos están hablando en el ejercicio sobre clima, sobre agua y sobre servicios, pero si hubieran puesto también servicios, está electricidad, no sé, transporte, entonces hubiéramos tenido que hacer una tabla más grande, clima con transportes, clima con agua, ¿me explico? Pero en este caso, como tenemos estos 3 subjetivos que son clima, agua y servicios, vamos a hacer solo 3 comparaciones. Entonces, vean qué dice el ejercicio. Volvamos al ejercicio. Vean por qué yo les puse cuando comparamos el clima con el agua. Todavía no estamos comparando ni Alajuela ni Cartago, o sea, olvidémonos de eso. Ahora solo estamos en la parte subjetiva. Estamos comparando solamente clima y agua. Recordemos que el más fuerte, o sea, el que tiene más relevancia, le ponemos 1, el que no tiene tanta 0. En el ejercicio, vean lo que dice. Perdón. Al comparar los 3 factores, se considera que el clima es más importante. O sea, ya sabemos que el clima es más importante. Mientras que los otros 2 factores tienen una importancia similar. Por eso es tan importante leer. Entonces, ya sabemos que el clima es 1 y agua y servicios es 0 en general. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nos venimos a este paso y decimos, ok, entonces, clima es 1. Comparación, estamos en la comparación de clima y agua. Clima es 1, agua es 0. Voy hacia abajo, las comparaciones las hago hacia abajo, hagan siempre este cuadro. Después vamos a comparar clima y servicios. Recuerden que ya dijeron, clima es más importante, agua y servicios tienen la misma importancia. Entonces, en la comparación 2, que es clima y servicios, entonces, clima es 1, servicios 0. Recuerden que no estamos poniendo nada en agua porque lo que estamos es comparando clima y servicios. Después viene la comparación 3, que es agua y servicios. Recuerden que agua y servicios tienen la misma importancia. Dijeron que era igual. Entonces, por eso yo le puse agua 1, servicios 1. Porque son igual de importantes en ambos. Pero, perdón, no es que el clima era más importante que le asignaba 1. Sí, pero es que estamos haciendo comparaciones diferentes. O sea, vean, nos están dando tres a comparar: clima, agua, servicios. Entonces, yo tengo que hacer como diferentes comparaciones. La primera comparación que hice fue clima y agua. No, yo lo entiendo, pero yo creí que No, el clima siempre va a ser más importante, pero sí.
No, pero acuérdense, vea que yo aquí les puse, cuando dos objetivos son similares, siempre se va a poner uno. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. Porque las comparaciones van por separado. Ahora sí les quedó eso claro, es importantísimo que entiendan esto. Siempre va a ser más importante, o sea, solo trabajamos con un cero. ¿Ya? Entonces, si los dos objetivos son similares, se utiliza uno. Y recuerden que aquí son tres comparaciones porque solo nos dieron tres a comparar, clima, agua y servicios, pero como les digo, si nos hubieran puesto también transporte, hubiéramos tenido que haber hecho esta cuarta comparación y haber comparado clima, es más, se hubiera hecho más larga, porque hubiera sido clima con transporte, agua con transporte, siempre hay que comparar todo, todos los objetivos que nos den. Ahora sí, ahora sí están claros con eso. Cuando ya tienen este cuadro hecho de comparación, entonces se vienen y hacen la suma de preferencias, que es lo que les tiró el ejercicio del cual, si no me equivoco, a ustedes les tiran directo a 2-1-1 en la guía de estudio. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? De esas comparaciones que yo les hice, van a sumar. Entonces, de clima va a ser 1 más 1, 2. En agua solo hay 1, entonces se pone 1. En servicios solo hay 1. Entonces, la suma de preferencias me está diciendo que clima es 2, agua es 1 y servicios es 1. ¿Ya vieron de dónde saqué eso? Eso tienen que aprenderse de memoria, la forma en que tienen que hacer los cuadros y todo. La suma de preferencias, para poder sacar el cálculo del índice de factor subjetivo, yo necesito la sumatoria de la suma de preferencias. Entonces, por eso la importancia de los cuadros. Entonces simplemente agarré y sumé 2 más 1 más 1, 4. Ahora sí, para sacar el índice del clima, entonces yo agarro la suma de preferencia que me dio el clima, que es 2, y la divido entre las sumatorias. Entonces, esto es pura aplicación de fórmulas, para que lo sepan. Entonces, 2 dividido entre 4, entonces el índice W, como le dicen ahí en la guía de estudio, es 0.50. En clima, o sea, el clima tiene un índice de 0.50. Recuerden que estamos analizando los factores en general, no los estamos estimando todavía en las provincias, es solo para determinar el general. Entonces, el clima tiene un índice de importancia de un 50%, el agua de un 25% y servicios de un 25%. Al final siempre nos tiene que dar 100%, así les puse. Entonces, el factor general clima va a valer 50%, factor general agua 25%, factor general 25%. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir, y ahora vienen otras comparaciones. Ahora vamos a agarrar cada factor y lo vamos a analizar, a comparar entre las diferentes provincias para determinar la importancia del clima, tanto el nivel de importancia en Alajuela, en Punta Arenas, en Cartago, de clima, de agua y servicios, porque al final lo que hacemos es sumar todo eso para determinar el factor subjetivo de cada provincia. ¿Ya? Vamos por partes. Ahora vean, según datos del ejercicio, vamos a ir comparando. Entonces vamos a hacer la comparación de Alajuela Cartago. Entonces vamos a hacer tres comparaciones. Aquí les puse comparación 1, es la comparación de Alajuela Cartago. ¿Están entendiendo, chicos? Sí. Ahora sí, ok. Es para que ya ahora sí entiendan bien la guía como viene el ejercicio directo. La comparación 2 es Alajuela Punta Arenas. La comparación 3 es Punta Arenas y Cartago. Acuérdense en lo que yo les había dicho. 1 el que tenga mayor valor, 0 el que no la tenga, 1 si los objetivos son similares. Ahora sí, ¿cómo comparamos eso? De estos datos que nos dan aquí. Vean. Dice, el clima es más determinante para C, o sea, C es Cartago. O sea, ya sabemos que el clima es más determinante para Cartago, o sea, clima en Cartago 1, que para A o B, que para la Puebla Punta Arenas. Sin embargo, para Punta Arenas es más importante que para la Puebla. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que cuando venimos y hacemos las comparaciones del clima, recuerden que vamos a comparar Alajuela con Cartago, Alajuela con Punta Arenas, Cartago.
Entonces, cuando nos dicen Alajuela Cartago, nos están diciendo que Cartago es más importante, recuerden que Cartago es el más importante. Entonces, Cartago 1, Alajuela 0. ¿Vieron de dónde salió esa comparación? Ahora viene la comparación Alajuela Punta Arenas en clima. Recuerden que dijeron que Punta Arenas tenía más importancia en clima que Alajuela. Entonces, en la comparación 2, tenemos Alajuela Punta Arenas le ponemos 1, porque es más importante, y a Alajuela le ponemos 0. Y en la comparación 3, que es Punta Arenas Cartago, recordemos que Cartago tenía el máximo de importancia. Entonces, Cartago 1, Punta Arenas 0. Estos datos de estas comparaciones, recuerden que los sacamos de estos datos que nos dieron aquí. Vean, el clima es más importante para C que para A o B, sin embargo, para B es más importante que para A. ¿Y ahora sí vieron de dónde salieron los datos? Ok. Ahora sí, volvemos a hacer la misma cuadrito que hicimos antes en los factores generales, pero comparando ya por provincias. Entonces, comparación 1 de Alajuela, Punta Arenas, Cartago. Recuerden que estamos en factor clima, solamente factor clima. Entonces, esto mismo, Alajuela 0 es este 0 que está aquí. Cartago 1, Cartago 1. Lo que les dije, Alajuela 0, 1, son estas comparaciones. ¿Las ven? ¿Ya vieron de dónde salen estos datos? Y volvemos a hacer lo mismo, sumamos. Entonces, en Alajuela el clima, la suma de preferencias me dice que es 0. En Punta Arenas me dice que es 1, en Cartago me dice que es 2. Es lo mismo, la misma lógica. Sumamos estas preferencias, nos da 3. Entonces, el cálculo del factor subjetivo general de Alajuela solo del clima, de Alajuela en clima va a ser 0. No tiene realmente importancia el clima en Alajuela. En Punta Arenas va a equivaler a un 33% y en Cartago un 67%. Recuerden que siempre la sumatoria nos tiene que dar un 100%. Entonces, en clima, ven cómo les pongo el factor clima, Alajuela va a ser un 0%, Punta Arenas un 33%, Cartago un 67%. Ahora vamos a determinar factor agua. Volvemos a hacer las comparaciones, van a aprender a hacer comparaciones rapidísimo. Entonces volvemos a hacer la comparación de Alajuela Cartago, Alajuela Punta Arenas Cartago. ¿De cuáles datos? De estos, veamos. Aquí. La disponibilidad de agua, ojo, es más crítica en Alajuela que en Punta Arenas y Cartago. O sea, y entre estas dos últimas localizaciones se considera este factor de igual grado de importancia. O sea, en Punta Arenas y Cartago el agua es igual y en Alajuela es más crítica. Entonces vean las comparaciones. Alajuela, 0. Estamos comparando Alajuela Cartago. Cartago 1. Acuérdense que el problema dice en Alajuela es más crítico. O sea, si es más crítico quiere decir que es faltante de agua. Y en un proyecto ocupamos tener agua. Entonces quiere decir que es más importante tener agua. Entonces Alajuela va a ser 0, Cartago 1. Recuerden que Cartago y Punta Arenas dijeron que tenían la misma nivel de importancia en agua. Después la comparación de Alajuela Punta Arenas, que es la comparación 2, es esta. Alajuela 0, Punta Arenas 1. Y recuerden que nos dijeron que Punta Arenas y Cartago tienen la misma cantidad de agua, o sea, en agua no hay problema con ellos, entonces se les pone 1, 1. Recuerden lo que les había dicho, cuando dos factores son iguales se les pone la misma, o sea, 1, 1. Entonces igual lo volvemos a la misma tabla. Aquí está Alajuela 0, comparación 1, Cartago 1. Comparación 2, Alajuela 0, Punta Arenas 1, comparación 3, Punta Arenas 1, Cartago 1. Igual volvemos a sumar, suma de preferencias, lo mismo de antes, pero haciéndolo en factor alto, nos da 4 y calculamos el índice igual. Es la misma aplicación de la fórmula, pero vamos por cada factor. Entonces, al final nos están diciendo que en agua, Alajuela tiene una importancia de 0%, no es importante.
En Punta Arenas del 50% y en Cartago el 50%. Ahora vamos con factor servicios. Recuerda, ¿sí? Disculpe, aquí me comienza la segunda tutoría. ¿Perdón? La otra tutoría. Ya apenas termino, que ya voy a terminar esto y empezamos la otra. Porque ya esto ya vamos a terminar. Ok, entonces, yo calculo que en 10 minutos ya terminamos. Volvemos al factor servicios. ¿De dónde agarramos factor servicios? Los datos, volvemos a hacer las mismas comparaciones. Agarramos los datos de aquí, vean. La disponibilidad de servicios tiene mayor relevancia en la localidad de Punta Arenas que en Alajuela, aunque es similar en Punta Arenas y Cartago. O sea, Punta Arenas y Cartago van a ser igual a 1 y Alajuela 0. Eso es lo que nos están diciendo. Hay que saber cómo distinguir de dónde vienen los datos. Entonces, factor servicios, Alajuela 0, Cartago 1. En Alajuela y Punta Arenas, Alajuela 0, Punta Arenas 1. Punta Arenas y Cartago tienen la misma importancia, 1, 1. Entonces, es la misma cuadra y volvemos a hacer. Entonces, en servicios, Alajuela 0, Punta Arenas 50%, Cartago 50%. Ahora sí, ya tenemos todos los factores, ¿verdad? Por provincia. Entonces lo que hacemos es como agarrarlos todos y sumarlos. Entonces, la fórmula para sacar el factor subjetivo por lugar va a ser igual al factor clima del lugar menos el factor general de clima, más factor agua del lugar menos factor general de agua, más factor servicios del lugar menos factor general de servicios. Entonces, ¿qué hacemos? Todos los factores que sacamos, el factor general fue el que sacamos inicial, ¿verdad? El del clima, el de agua y el de servicios. O sea, estos datos son los de la primera tabla, en eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Que son estos, para que no se equivoquen. Estos, vean, los generales. 50, 25, 25. De ahí salen los datos, ¿ok? Y los factores de clima, agua por sector son los anteriores que acabamos de sacar. En Alajuela, clima, agua y servicios salieron todos en 0. En Punta Arenas salieron 0.33 en clima, agua 0.50, servicios 0.50. En Cartago, clima 0.67, agua 0.50, servicios 0.50. Entonces, agarramos y multiplicamos por la importancia de cada factor. Entonces, el cálculo del clima, por ejemplo, va a ser igual a 0 en Alajuela, ¿verdad? Estamos en Alajuela. A 0 por 0.50. Ya lo estoy haciendo aquí. ¿Lo ven de dónde sale? En Punta Arenas va a ser 0.33 por 0.50, que es igual a 0.167. Y en Cartago va a ser 0.67 por 0.50. Igual para cada factor. El resultado de eso lo sumamos. Entonces, en Alajuela me va a dar 0, en Punta Arenas me dio 0.41, que me da 41.7, y en Cartago me da 0.58, que 58, que este es el total que les sale a ustedes en la guía de estudio. De ahí es de donde salen esos datos, ¿ya? Entonces, cuando ya tenemos esos factores subjetivos, los sumamos a los objetivos. Vean algo muy interesante. ¿Se recuerdan que en factores objetivos, Alajuela, cuando hicimos la parte objetiva, o sea, la de fotos, Alajuela era el más importante? Y vean que en subjetivos, Alajuela no tiene absolutamente nada de importancia. ¿Me explico? Entonces, por eso es tan importante sumar los objetivos y los subjetivos. Pero para ubicar el lugar, recuerden que también hay que tener la ponderación que dan. Acuérdense que dicen, según los datos, los factores objetivos son 3 veces más importantes que los subjetivos. Entonces, todos esos datos ustedes tienen que saberlo. Para calcular el mejor lugar utilizamos esta fórmula.
prácticamente K, factor objetivo de X lugar, más 1 menos K por factor subjetivo de X lugar, K va a ser igual a la ponderación de importancia relativa. Entonces, 1 menos K va a ser igual a la ponderación de la importancia relativa de factores subjetivos. Según los datos tenemos K va a ser igual a 3 menos, por 1 menos K. O sea, es la ponderación. Esto es para que ustedes saquen la importancia. Entonces, ahí ustedes sacan, entonces lo que me está diciendo es que K va a ser igual a 75% y 1 menos K, 25%. En otras palabras, la importancia de los objetivos van a ser como un 75% a la hora de multiplicar contra 25% de los objetivos, pero con el nivel de importancia de lo que sacamos anterior. Entonces veámoslo en factores porque, para que lo entiendan bien. Estos son los porcentajes que sacamos de los primeros cuadros sobre factores objetivos. Alajuela 34, ¿se acuerdan que Alajuela era el más importante? Y estos son los subjetivos, ¿los ven? Esos son los resultados de los cuadros anteriores. Para calcular el mejor lugar, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por la ponderación que vimos. Recuerden que, como dicen que los objetivos son 3 veces más importantes y se calculó que equivalía a un 75%, entonces 0.34, o sea, el porcentaje objetivo lo multiplicamos por 0.75 y sumamos el 0.25 por el porcentaje del factor subjetivo, porque al final lo que ocupamos es sumar los objetivos más los subjetivos. Y entonces en la calificación nos da 25.83 a la juez. Ya la general, este dato es el que viene directo en la guía, de aquí es de donde sale, para que ya vean cómo es. Entonces, igual para Punta Arenas, 0.32 por 75, que son objetivos, más 0.41 por 0.25, y ahí dan. Entonces, al final, el mejor lugar para ubicar el proyecto fue Cartago, por la suma de factores subjetivos y objetivos. Eso es como lo más importante en lo que son ejercicios de localización. Es sumar los objetivos y los subjetivos, pero hay que saber el porcentaje de ponderación que le están dando. Porque recuerden que si ese ejercicio les hubieran dicho, por ejemplo, que tienen el mismo nivel de ponderación, tanto los subjetivos como los objetivos, hubiera ganado en este caso a la juela prácticamente, ¿me entienden? Entonces ahí es donde ustedes tienen que saber, y ya vieron de dónde sale cada pregunta y cada cosa. En los problemas es importante que analicen los detalles que les dan, ¿ok? Ya, esta es la primera tutoría, empezamos con la segunda. No voy a hacer recetas porque estamos muy atrasados, ¿está bien? Sí, voy a hacer un corte nada más acá para dividir las dos. Ay, puedo tomar un poco de agua, sí. Muchas gracias. Ok, quedaron, sí, ahora sí entendieron bien. Qué bueno. Recuerden que van a subir eso a la plataforma, saquen esa información rápido porque ya les van a quitar el acceso, como ya entiendo que no sé. Sí, ahora el video en la página sí va a quedar. Ah, el video sí va a quedar. Sí, forever and ever, ¿verdad? Sí, la verdad. Pero qué bueno que hayan entendido. Bueno, pero aquí estamos para ayudarles. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Sí, profesora, es que en la guía se ve y en el examen me sale. A mí ese ejercicio no me costó mucho, lo que me costó fue la última parte en el examen, y como era todo revuelto. No, pero ahora vamos a dar un flujo, entonces ahí ya Aprende ese examen, nada más fue yo también quiero ir al baño, segunda, No, al baño ahí para preguntas, profesora, nada, pregunta. Sí, ahora estaba tratando de entrar a una web en la mañana, pero estaba fuera del aire. No pude entrar. Sí, mira, ahí no sé qué pasó, o sea, toda la vida hemos hecho transmisiones desde aquí y hoy los demonios se conjuraron y no hubo forma de sacarlo. Ok, pero este video se va a quedar arriba. El video sí está grabado. Sí, disculpaba bien porque esa no era la intención. Era la segunda, entonces creo que de 11 a 1, entonces voy a ir mejor para acá. Gracias. Pero digo yo, qué pena para mí de todo lo que tuvo que pasar.
que Cristian y un digamos, de hacer el trabajo, el proyecto, nosotros decimos proyecto Javier más. Ellos pasaron con buenas notas, con 80, y yo, por Dios, me mataron 2 puntos. Y a mí también, y me pone la muchacha que dice, no, dígame qué pasó, porque tenemos un grupo que venimos hablando. Y digo, no, lamentablemente no pasó. ¿Cuánto le dio usted? Le dio 6.5, puntos. Ahora, ¿cuánto yo no quiero jugar con, pero cuánto lo que tenemos que sacar en este año para acá? 150. Un 5, pero fue el número malo. que venga un poquito nacional, porque si no puedes hacer Lo que pasa es que la forma en que planteó el problema. Ah, no, aquí yo me quedé perdida. Nosotros les salieron los puntos. No, yo la verdad, con todo eso me bloqueé. Yo hice lo que estaba en la primera parte. Siempre seco, solamente Y me frustré tanto, y digo, no, ya no puedo, Sí. no puedo. A mí me pasó lo mismo que a mí. Yo llegué en un momento dado en que me bloqueé tanto que yo decía, como era que Sí, yo quería salir nada más de aquello, porque yo estaba, pero era... Y les recomiendo que vean el marco ya con los profesores. Ah, no. Claro, Claro, si ahora de no, esta no es, pero el profesor de preparado, eso que supuestamente es lo que están, tanto en que le pasa a ustedes para donde de un lago, ustedes en San Carlos. Hicimos todo el esfuerzo de envío igual que hicimos porque si no nos hubieran quedado. Y era que lo llevé en paso, era nada correo y los beneficios o lo que la Será la De hecho, nosotros queríamos venir el martes, pero no ponen difícil. Oye, pero yo no creo que solo nosotros, digamos, que estuvimos en el... Porque hay otra tutoría el martes, ¿verdad? Sí, yo no sé si fue que se confiaron, digamos, en la vaina de la transmisión y eso es lo que me estresa, porque... Sí, yo me confié en la transmisión. Yo soy de acá cerca, ¿verdad? Y digo, bueno, porque a mí me interesa la segunda parte. Pero los dos del martes, yo le mandé un correo al profesor, sí, el martes de 6 a 8, ya la segunda detención y estamos en la parte 2. No, perfecto, pero igual, las autoridades decían que era posible que hubieran la parte 2, porque me quedé en la casa y cuando vean me queda cerca, ahora yo acá Cartago, bueno, Cartago no, pero donde vi que no podía acceder a la web, entonces yo no me dijo. No, y entonces eso significa, mira, es una cosa rara, él transmitió, o sea, él dice que está transmitiendo, pero cuando vos te vas al otro punto, la pantalla que en donde se ve, dice fuera del aire, dice fuera del aire, es inexplicable, de verdad aquí dice que está mandando el video, yo no entiendo, digamos, qué diablos pasó. Entonces la primera parte se quedaron que por curiosidad. No, la gente que se quedó en la primera parte de otro porque no hizo el primer examen. Ahora yo no sé no tan fácil, pero fue más fácil. ¿Qué carrera lleva? Yo llevo contabilidad, pero es que eso es una materia que tiene que llevarla todos los de la administración, procesos. No estamos grabando. No, grabando, no, transmitiendo, sí, pero No, porque es que viene de ahí. sí, Qué cansado me siento, pero de bueno. todos modos vieron que, o sea, parece que el No señor sé, está no diciendo salió. el señor que no salió en vivo, pero sí se grabó. Ah, bueno, gracias a Dios. Pero me va a hacer chistes. ¿Sabes por qué? Por el proyecto. Por el proyecto, yo por eso, yo es que no sabía, no me acuerdo de materia. Ok, se supone que yo quisiera hablar con Eduardo porque es más fácil verlo desde